creo que de las ideas fundamentales que traigo ahorita en la cabeza es la última entrevista que me ha marcado muchísimo por el tema de lo que hemos aprendido, de lo que hemos vivido. Es el tema de una empresa que además durante mucho tiempo se ha considerado polémica por la historia en sí que vivió en los últimos años, que es Grupo OmniLife. Es una de las entrevistas que tuvimos la oportunidad de realizar con Amaury Vergara, donde se combinan dos elementos importantes, yo creo que dos pasiones que envuelven a todos los mexicanos, que es el tema del negocio y el tema del deporte. Entonces son dos temas muy pasionales, ¿no? Pero yo rescataría algo fundamental por parte de este empresario, y es que él hablaba precisamente de una crisis de problemas legales que ha tenido la compañía, y que en este momento crucial donde pareciera que todo está perdido, que a lo mejor uno pudiera tirarse a llorar precisamente después de la pérdida de Jorge Vergara hace un año, de llorar la compañía, un desfalco que ellos han tratado precisamente de poder sanear a la compañía financieramente. El momento de la pandemia es algo que les permitió de nuevo levantar el vuelo. Entonces, a mí me parece muy interesante la estrategia que ellos siguieron, fue precisamente aprovechar que las personas ahora buscan precisamente una cierto nivel de vida más saludable frente a las enfermedades, frente al COVID en este caso, y ellos lograron posicionar sus productos, y más allá de ser polémico por el rubro y por la historia misma en la que se han desarrollado en los últimos años, creo que el papel del líder, de la persona que está ahí muy criticada por muchos aspectos deportivos, por muchísimas cosas alrededor, como te decía, llena de pasiones, ha logrado precisamente tomar el liderazgo de una empresa y sobreponer precisamente el pensamiento propio como líder, como persona, para poder contar una historia nueva, ¿no? Él me decía, yo soy un cineasta que me tuve que dedicar al negocio precisamente por mi papá, pero no soy ajeno a la historia del negocio en papá. Hoy quiero contar una historia de este negocio. Y a partir de esta crisis, él ha reconocido que como director de cine que pudo haber sido, o que es todavía, pero que no lo ha explotado, él es un contador de historias, él quiere contar una historia distinta, y una historia distinta para todo el entorno, ¿no? Entonces yo creo que la entrevista me deja impresionado por esta estrategia, por un lado, y también en otro sentido, por el tema precisamente de que la empresa en términos prácticos se ha dado mucho a la transparencia. Yo me acuerdo que platicábamos hace muchísimos años con Jorge Vergara, y era una persona que nunca nos quería revelar nada acerca del negocio, porque era una actitud muy propia de los empresarios que se generaron en su época, en donde decían, ¿para qué te comparto la información de mi negocio? Si eso no es importante, ¿no? Tú reconóceme como un empresario importante. Pero a hoy lo que veo con él es una claridad, y yo creo que él, la claridad que tiene, no solamente es hacia de revelar cifras que antes no se daban en la empresa, ¿no? Sino es una actitud que él sabe muy bien que la gente reclama. Entonces yo creo que esta crisis también nos deja una lección de que las empresas deben tener claridad para poder responder en el negocio. Yo creo que esta entrevista me ha dejado muy marcado, porque veo una actitud distinta de un empresario con un negocio que está restableciéndose, y pues que tiene estas dos pasiones, ¿no? El fútbol y los negocios. Y si me permites una segunda, yo creo que me ha gustado mucho, es precisamente una entrevista con Luis Barrios, que Luis Barrios es este empresario que fundó los hoteles City Express, que precisamente vino también a colocar sus títulos en la bolsa mexicana de valores en un momento en donde la crisis económica también rondaba a nivel internacional, y que no tuvo el mejor arranque en la bolsa, pero que logró sobreponerse, y a lo largo de los años ha experimentado una expansión que lo ha llevado a distintos países de América Latina, y que hoy enfrenta pues una de las crisis más graves, ¿no? Y además yo creo que de una de las más, en uno de los segmentos más complejos como es el turismo, ¿no? Él dice, no sé si la economía se recupere con una vacuna, pero en el tema del turismo es una cuestión también de muchísimo sentimiento de las personas, de confianza. Entonces, a mí me ha impresionado que él se está reinventando también como empresario. Platicábamos hace poco con él, y él tiene un papel muy claro acerca de lo que representa la crisis, pero precisamente en este papel, como mencionabas también tú, Canek, en el papel de la lucha, él sabe muy bien que en esta pelea el que gana no es precisamente el que logra pegar un knockout, sino el que logra llegar precisamente al final de la pelea con 12 rounds en donde se mantuvo en pie, y donde la decisión final no es quién se queda en la lona, sino quién de los dos que se mantuvo en pie tiene el gusto favorable de los jueces, y en este caso del consumidor o el turista. Buenísimo, buenísimo. Me encantan los dos casos que pones. El primero de ellos, claro, con este asunto de el cineasta que tiene que saber contar historias, desde luego.
y creo que el contar historias es parte de lo que tenemos que hacer ahora como líderes de las empresas para que nuestros pues, colaboradores nos sigan, nos crean y sigan creciendo en dirección a la visión de lo que les estamos compartiendo y de lo que les estamos diciendo que es posible y que vamos a llegar allá. Entonces, definitivamente creo que el contar historias, sin duda, es parte de, en el buen sentido de la palabra, del storytelling y ser un buen contador de historias para que tu comunidad te siga, ¿no? Y lo otro que la transparencia que mencionas, definitivamente ya venía siendo desde hace años, particularmente en Estados Unidos, todo este asunto de los sistemas ágiles, los sistemas transparentes, los sistemas de gran comunicación, parte de una cultura, léase de Amazon, léase de Google, léase de Zappos, léase de todas estas unicornios, ¿no? Que finalmente implementaban todos estos principios y que paulatinamente se fueron incorporando a nuestra cultura en México. Qué bueno, me da gusto que ahora seamos más transparentes, seamos más compartidos. Creo que es parte de esta transición que estamos teniendo y llevando con la era COVID. Y por el otro lado, lo que dices de City Express, no recuerdo el nombre que mencionabas, pero Luis Barrios. Barrio tiene más compleja la digamos, la victoria de enfrente porque el sector turismo está un poquito más golpeado que el del wellness, el de salud, que sigue la otra empresa, pero sin duda alguna también confío en que este tipo de inversiones son de largo plazo y que finalmente se van a reacomodar los negocios y se van a dar nuevas formas para poder cohabitar en este tipo de hoteles. A mí en lo particular me gusta la marca porque se me hace una relación price-value increíble, donde puedes estar tanto en playa pero como en ciudad y no tienes que pagar un sobreprecio y tienes las comodidades que tradicionalmente tienen las cadenas en Estados Unidos con bajo costo, ¿no? Entonces, creo que es una buena apuesta, sin duda la deben de estar pasando un poco compleja porque el panorama todavía no se esclarece, pero bueno, me gustaría saber quién es el coach de Barrios para que también me pueda dar unas lecciones. Claro que sí. Oye, y por último, mi querido José, les pregunté a estos dos invitados también especialistas en la industria editorial y cómo había sido su transición, si es que había habido alguna de la parte impresa a la parte digital. Ellos respondían que mucho de esto se dio en años anteriores, incluso a pandemia, lo cual pues yo no lo tenía tan claro. Yo te preguntaría eso, o sea, ¿cómo en Forbes, en la revista que tú tienes a bien pues, dirigir o en la parte editorial, cómo se dio esta transición quizás a la parte digital? Eh, platícanos un poquito de eso. Es muy interesante este tema porque siempre habíamos dicho que la parte digital era importante y la habíamos sumado a nuestro discurso y pareciera que ya parecía promesa de político, ¿no? Donde cada año se repetía que lo importante era la estrategia digital, pero nunca veíamos la implementación real de la estrategia. Y creo que este año sí se ha visto de manera muy importante. Nosotros en nuestro caso no dejamos en México de imprimir la revista, que es también demuestra por un lado que a pesar de que la revolución de la industria muestra que el camino es digital, también hay todavía una oportunidad para poder participar con los medios impresos, que es algo que nos hemos debatido en los últimos años, donde hablábamos como en aquel tiempo sobre la radio, la televisión, si nacía la televisión desaparecía la radio. Entonces yo creo que puede demostrar que pueden convivir de cierta forma y también por el otro lado, yo creo que yo siempre me había cuestionado, siempre lo había reflexionado por dentro. Yo decía, qué difícil es para un medio impreso demostrar que es realmente rentable, pero no solamente en la parte de los anunciantes, sino rentable en términos del principal activo que tiene una revista, que es su lector. Entonces yo la verdad, en las publicaciones que había trabajado, siempre decía, el día que alguien realmente tenga una crisis tan fuerte, podrá notar qué tan importante la revista es decir, si tiene realmente el enganche con los lectores para mantenerse, no a través solamente de la compra, sino a través de la lectura, porque podemos tener muchos anunciantes, pero tal vez muy pocos lectores. Entonces yo creo que el lograr el equilibrio entre estos dos temas fue muy importante en esta pandemia. Lo que vivió Forbes, por ejemplo, en la parte
de México fue mantener esta parte impresa vigente, imprimiéndose, que afortunadamente logró mantener la publicidad para poder comercializarse, que es algo muy importante, y por el otro lado se abrió la plataforma digital, es decir, las personas, como en otras compañías editoriales, tenían que ofrecer el producto de manera abierta para que los lectores pudieran seguir obteniendo la revista en momentos tan difíciles de adquirir en un kiosco, en un centro comercial, pero además hasta económicamente ya es difícil, ¿no? Entonces, cuando se empieza a medir el número de revistas descargadas, creo que esa es la principal prueba de fuego, es decir, el rey por fin estaba desnudo y podíamos notar que realmente sí tiene lectores, porque los lectores realmente venían de personas que no te pagan, ¿no? Que no pagan la publicación todos los días. Yo creo que para el caso de Force fue muy interesante porque la respuesta fue muy positiva, ¿no? El número de descargas, por supuesto, se multiplicó, pero también el tema de demostrar que los lectores están ahí y que quieren seguir adquiriendo la revista y confían en el periodismo es una muy grata noticia. Y en el tema de Centroamérica, la revista fue completamente digital, pero la demanda del usuario fue mucho, mucho mayor. Precisamente porque tiene la necesidad de poder aprender sobre temas de negocios, no solamente para poder superar esta crisis, sino para mirar al futuro qué es lo que se puede inventar dentro de los negocios para poder superar no la actual crisis, sino las que vengan. Yo creo que es algo muy, muy importante.